Bienvenido al 20º vídeo del canal, donde vamos a poner en práctica los conocimientos aprendidos hasta ahora para hacer un pequeño proyecto, que será un programita que se encargue de llevar la cuenta de una mesa en un bar. La idea detrás de esto es muy sencilla, es simplemente un programita que se encargue de sumar distintos conceptos en una factura, aplique un impuesto y nos muestre al final el total para esa factura o para esa cuenta en una mesa determinada en un bar. Lo primero que vamos a tener que hacer es cambiarnos de ruta. Si os fijáis a la derecha estoy en Python 3/lecciones. Vamos a cambiarnos de carpeta, vamos a pasarnos a la carpeta programas. Si no sabéis cómo se hace, bueno, pues os enseño aquí un par de comandos. Simplemente volvemos a un nivel más arriba con C de 2 puntos. Esto nos hace subir un nivel en la jerarquía de carpetas. Y me cambio a CD programas y ya allí crearemos el nuevo programa sobre el que queramos trabajar. Como podéis ver, ya tenemos uno del otro vídeo que calculaba el área. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es crearnos uno nuevo desde la interfaz de Atom. Simplemente le damos clic derecho encima de programas, donde seleccionaremos New File, nuevo fichero, y aquí le damos el nombre al fichero del programa que queremos ponerle. Pues en este caso le voy a poner calcula _ o cuenta bar, por ejemplo. .py, recordar siempre poner el py para que se reconozca que es un fichero de Python. Le damos intro y ya tenemos el fichero creado. Antes de empezar a meter código, simplemente vamos a pensar un poco qué queremos hacer, cómo va a funcionar esto. Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es crear toda la funcionalidad dentro de esta clase y cada vez que tengamos una mesa nueva de clientes llegando al bar, vamos a instanciar un nuevo objeto de esta clase y ese objeto será el que se encargue de recibir pues, las distintas peticiones de esa mesa. ¿De acuerdo? Entonces toda la funcionalidad estará aquí. Lo primero que hay que hacer es darle un nombre a esta clase. La voy a llamar class bar, aunque probablemente más adelante la cambie porque creo que es más intuitivo ponerle cuenta, pero bueno, de momento da igual cómo la llamemos, luego la podemos cambiar. La voy a llamar class bar. Y aquí dentro lo que voy a hacer es crear un pequeño menú muy sencillo, simplemente a modo de ejemplo para que veáis cómo funciona. ¿Qué usaremos para crear nuestro menú? Vamos a usar los diccionarios. Recordad que los diccionarios emplean el sistema de clave-valor y podemos emplear eso para crear nuestro menú. De forma que si por ejemplo ponemos para la clave el plato o la bebida, en este caso voy a poner vino, aunque pondré unos cuantos más, ponemos los dos puntos y el valor a la derecha, que en este caso pues puede ser en euros, en pesetas, da igual. De momento lo dejamos así y lo añadiremos más adelante. Vamos a declarar unos cuantos platos más o bebidas y seguimos. Bueno, pues con esto ya tendríamos nuestro pequeño menú creado. De momento es suficiente para el ejemplo. Lo que voy a hacer ahora es darle alguna funcionalidad a todo esto, pero antes de nada quiero declarar la función init, que será la encargada es este pequeño constructor que se encarga de crear por defecto a la hora de instanciar esta clase unas propiedades por nosotros. Para crear esto simplemente pondremos def espacio, guión bajo init, guión bajo, y entre paréntesis le pasaremos el self, recordad que es el parámetro que recibe, dos puntos y definimos el total y los objetos que va a contener esta función. El total va a ser el total de la factura y los objetos va a ser una lista de objetos del menú, por ejemplo la carne, el postre, la cerveza, etc. Va a ser en principio una lista vacía que poco a poco iremos llenando. Y con esto ya tendríamos la función de inicialización hecha. Ahora lo que quiero hacer es añadir una función que lo que haga es añadir objetos a esta lista de objetos y puede que también incluso incrementar el total. De forma que cuando el usuario pide una bebida o un plato, simplemente podamos añadir esa bebida y ese plato con su respectivo precio a la lista. Para hacer esto lo que vamos a hacer es definirnos una nueva función, la voy a llamar add, de añadir, que va a tomar como parámetro el parámetro self y el objeto que queremos añadir. Por lo tanto, pondríamos self.objetos, que es la lista a la que queremos añadir. El método para añadir objetos en una lista es append. Ponemos .append y a su vez tenemos que pasarle por parámetro el objeto que queremos añadir. En este caso será el objeto de arriba del add.
Por lo tanto pondremos self.objetos.append y entre paréntesis objeto. De esta forma el objeto se añade a la lista de objetos. ¿Cómo actualizamos el total? Bueno, pues ponemos self.total más igual self.menú y entre corchetes le ponemos el objeto del menú, que en este caso sería lo que hayamos decidido que queremos tomar. Vino, cerveza, refresco, cualquiera. Como eso devuelve el valor de cada objeto, por ejemplo, 3 para cerveza, 2 para refresco, ese valor se está sumando cada vez al total. ¿Tiene sentido? Bueno, pues en este punto ya estamos actualizando tanto el total con el valor de lo que están tomando, como la lista de objetos con los platos que están tomando, o la bebida, o refresco, el postre, lo que sea. Tenemos esto por un lado. Ahora lo que faltaría es que, bueno, pues al final de la noche, al terminar la fiesta, una función que nos imprima la factura en sí, o el recibo en sí, ¿no? Y lo que nos deben. Vamos a hacer también una función de instancia, le pondremos print factura, que tomará por parámetro el self, tomará por parámetro el impuesto y una tasa que será opcional, que es la del servicio, que si queremos ponerle, yo que sé, propina o lo que sea. Vamos a ocuparnos primero del impuesto. Pues el impuesto que se pasa en esta función será, lo guardaremos esta variable llamada impuesto y pondremos que será igual al impuesto que se pasa por parámetro, 10, 21, 12, lo que sea, entre 100, para calcular el porcentaje, por el total. Recordad que el total lo sacamos con self.total. ¿Vale? Entonces hay que poner eso para que nos calcule el impuesto. De forma que si hemos gastado 100 euros en total y un impuesto del 10%, 10 entre 100, 0,1 por 100 sería un 10, creo, si no me fallan las matemáticas. Un impuesto se sumaría 10 euros como impuesto al total de la factura, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con el servicio. Para calcular el servicio es prácticamente lo mismo. El porcentaje que le pasemos, esto es más para Estados Unidos o sitios donde cobran esto, y hacemos lo mismo. Sobre el total aplicamos ese valor. ¿De acuerdo? Por último, lo que tendríamos que hacer es calcular el total de totales, básicamente. Que sería el total de arriba, el self.total, más el impuesto, más el servicio. ¿Cómo hacemos eso? Lo mismo, ponemos una variable que la llamaremos total, que será igual a el self.total, que es el total de arriba, más el impuesto que acabamos de calcular, más el servicio que acabamos de calcular. De esta forma ya tenemos el total de la factura, incluyendo impuestos, conceptos varios, etc. Quedaría imprimir lo que hemos pedido para ver lo que vale cada cosa. Vamos a hacer un for para eso. Tenemos que recorrer esa lista de objetos y para cada objeto que hay en esa lista vamos a imprimir lo que vale ese objeto y su nombre. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un for objeto en self.objetos. Para cada objeto en esa lista de objetos, hazme un print y aquí vamos a usar el string formate de este y lo que vamos a pasarle es el objeto en sí entre llaves, el símbolo de la moneda que lo queramos mostrar, en este caso el euro, y luego le vamos a poner el objeto en sí de ese menú para que nos diga de qué objeto se trata. ¿Sí? Lo vamos a poner entre corchetes y llaves y de esa forma veremos el objeto y su precio. Ya tendríamos los distintos objetos con su precio. Ahora hay que imprimir el total de la factura, que incluye todos esos. Entonces, ese print va fuera del for. Lo mismo, utilizo un formatted string y aquí lo que hago es poner, simplemente le concateno la palabra total y le pongo el símbolo de lo que cuesta y luego le paso por parámetro el total de lo que vale realmente. Lo único que voy a hacer diferente es poner 2.2f para que me ponga dos decimales. Si alguien tiene dudas sobre esto, tengo un vídeo entero sobre el tema de los formatted strings, échale un ojo. Bueno, esto ya está, ya hemos acabado el programita, vamos a darle una probatina, a ver. Para probarlo entramos en el shell de Python, simplemente ponemos Python y lo que vamos a hacer primero es instanciar nuestra clase, ¿vale? Tenemos que crear un objeto de esta clase, pero antes de instanciarlo hay que importar la clase que hemos hecho. Le decimos from cuenta var import
bar en este caso, aunque creo que le voy a cambiar el nombre a la clase y le voy a poner cuenta porque tiene más sentido. Pero bueno, ya lo haremos después. Vamos a probar a ver si esto funciona. El import ya estaría, instanciamos el objeto para la mesa 1 y le decimos que es igual a bar y ya estaría. Ya tendríamos los parámetros para instanciar el objeto y ya tendríamos el objeto mesa 1 instanciado. Si ahora lo que hacemos es poner simplemente el nombre del objeto sin nada más y le damos a intro, deberíamos ver que se ha creado como un objeto de tipo cuenta bar punto y el nombre de la clase bar. Así que correcto hasta aquí. Bueno, pues vamos a añadir algo a esa mesa. Vamos a poner que se han tomado un refresco. Ponemos mesa1.add y entre comillas simples el nombre del producto, en este caso refresco. Y le damos a intro, a ver qué ocurre. Oh, error. Error de novato además, pero bueno, es bueno que lo veáis para que sepáis cómo se arregla esto. Lo que nos dice básicamente es que bar no tiene un atributo add. Básicamente que no detecta la función add de la clase bar. ¿Por qué creéis que es? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente hay que recordar que en Python la indentación o el indent o, según la RAE o la Wikipedia, el sangrado, que sí que me sangra a mí los ojos y los oídos de decir esto, pero bueno, el indent, el espacio que hay entre el comienzo de la línea y la definición de la función propiamente dicha, es muy importante, es crítico para que una función se incluya en una clase o no. Si os fijáis en este caso, solamente tengo un tabulador en la línea 15, por ejemplo, el espacio de un tab entre el comienzo de la línea y el def. El problema se corrige muy fácil, simplemente tengo que poner otro tabulador para que ese def con la función init, el add y el print y demás se muevan un poquito a la derecha y se incluyan, por lo tanto, en la clase que en este caso es bar, pero bueno, la voy a cambiar a cuenta porque me parece que tiene más sentido ese nombre. Entonces, aquí corrijo el fallo. Podéis ver que está todo un poquito más desplazado a la derecha y de esta forma ya no me está dando problemas. Como podéis ver, también he aprovechado para cambiar el nombre de la clase a llamarla cuenta porque me parece que tiene más sentido. Y vamos a probarlo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner en la consola a la derecha, vamos a poner from cuenta bar, eso sí que hay que ponerlo porque le llamaba así al fichero, import cuenta en este caso. Ya hemos importado nuestra clase, vamos a crear el objeto mesa1 igual a, en este caso sería cuenta y paréntesis. Ya tendríamos el objeto, si ponemos mesa1 nos devolverá que es un objeto de tipo cuenta. Eso es. Y ahora vamos a probar a ver si realmente nos detecta la función add y todo funciona y podemos agregar correctamente los objetos, ¿no? Ponemos add y entre paréntesis le pasamos el producto que queremos agregar a la cuenta. En este caso, pues no sé, le voy a poner un refresco y le damos intro. No debería darnos error. Efectivamente no nos da error. Buena señal. Vamos a probar añadiendo alguna otra cosilla. Podéis añadir los que queráis, incluso se pueden duplicar, no habría ningún tipo de problema. Y bueno, yo añado refresco, pollo y vamos a poner, no sé, un postre, por ejemplo, y ya está. Ya tenemos los tres objetos añadidos a esa cuenta, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir esa factura. Mesa1.printFactura y le pasaremos por parámetro, le pasaremos el impuesto y el servicio, pues en propina, por ejemplo. Entonces vamos a poner un impuesto de, no sé, vamos a ponerle un 15% y un 15% de propina. Le damos intro y nos dice que hemos tomado un refresco por 2 euros, un pollo por 10, el postre por 6, y el total son, incluidos los impuestos, 23,40 euros. ¿Veis? Ahí estoy concatenando el total, la palabra total, y luego me traigo el 2F me traigo el total 2F, se trae el total de totales y le pone 2 decimales. Esto parece que funciona, pero vamos a dejarlo un poco mejor, vamos a dejarlo más bonito. Vamos a poner en la línea 27, después del objeto en el formatted string, vamos a poner 2.20 y lo mismo vamos a hacer en la línea 29, en total. Vamos a poner 2.20 y veréis qué es lo que hace esto. Por eso me gusta usar los formatted strings, porque facilita mucho a la hora de formatear un texto para que se vea perfectamente. Vamos a salir un momento de aquí, del shell de Python, control Z, limpiamos la pantalla y nos creamos de nuevo, entramos de nuevo al shell, nos creamos un objeto de la clase cuenta, hacemos el from, hacemos el import y demás y veréis lo que ocurre.
hacemos el from, cuenta var, import cuenta. Ya tenemos esto, vamos a crearnos el objeto. Esta vez serán unos clientes en la mesa 2. Por lo tanto, mesa 2 igual a cuenta y paréntesis. Creamos el objeto. Si ponemos mesa 2 y le damos intro, veremos efectivamente que nos lo ha creado correctamente. Y ahora añadimos un par de cosillas. Vamos a añadir con el método add, ¿qué es lo que vamos a tomar? Pues vamos a tomar de primero, bueno, para empezar, para calentar motores, un poquito de cerveza. Le damos a intro. Luego vamos a tomar algo de carne. Y con esto creo que vale de momento para hacer la prueba. Le damos intro. Y ahora ya usamos el print factura para ver cuánto nos cuesta todo esto. Y veréis lo que hace el 2.20 en el format string. No nos olvidemos que tenemos que pasarle también el impuesto y el servicio. Vamos a pasarle un 10% de cada. Y a ver qué ocurre. Le damos a intro y fijaos la diferencia en lo bonito que nos está formateando esto. En vez de tener todos los conceptos y el precio juntos, como antes, ya los tenemos separados por unos espacios, todos bien formateados, bien ordenados, y así se ve mucho mejor el total y la diferencia entre el concepto y el precio por cada uno de ellos, ¿no? Si contamos los caracteres son 20 y eso es lo que hace el 2.20 del format string. Bien, pues felicidades si has llegado hasta aquí y ya has terminado este pequeño mini proyecto en el que empleamos las clases y una sencilla manera de ver un poquito cómo darle una funcionalidad práctica a lo que hemos visto hasta ahora. Nada más, espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale al like. Hasta la próxima.